Dios bendiga, hermano Fellé, Dios bendiga, maestro César, maestro Fellé, Dios le bendiga grandemente. Amén, gracias, pastor. Buenas noches. Maestro César, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga, maestro. Amén, Gracias amén. por la oportunidad nuevamente. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes grandemente. Amén. Gloria a Dios, Amén. gracias. Amén. El tema de hoy es, ¿cuáles son los factores que inciden en que la fe escasee en nuestras vidas? Maestro César, por favor, comience usted. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay muchos factores, pero el principal, a mi entender, son las distracciones. Esas distracciones por el afán principalmente. El afán, esa es la palabra. Es compleja esa distracción. Verá, a raíz de nuestro andar diario, nosotros vamos siendo bombardeados por el afán. Las situaciones, los problemas que hay que resolver, las responsabilidades. Es más, entonces, muchas veces no tenemos un orden porque queremos darle prioridad a lo que nosotros entendemos que es lo primero, pero muchas veces eso que es primero no es la prioridad. Nuestra prioridad siempre es presentarnos primeramente delante de Dios para que las cosas marchen piadosamente, como dice su palabra. Entonces, al nosotros quitar la vista, quitar los ojos de Jesús, ese es un mandato, puesto los ojos en Jesús, comenzamos nosotros entonces a distraernos. ¿Distraernos con qué? Bueno, distraernos con lo que estoy viendo en la actualidad. Nosotros estamos ahora mismo pasando por una situación difícil en nuestro país. De hecho, a nivel mundial se está pasando. Entonces, comenzamos a mirar esa dificultad. Comenzamos a darle fuerza a esa dificultad. Comenzamos, aparte de esa dificultad que está afectando a todo el mundo, están nuestros problemas, nuestras responsabilidades que tenemos. Entonces, todo eso se mezcla, se va mezclando y va entonces atrayendo, va succionando nuestra atención a nosotros estar en la presencia de Dios. Usted ve como prácticamente con esta situación la gente está en pánico, aún el virus no le haya afectado, hay una preocupación, que muchas veces hasta se mueren por el miedo que están sintiendo. ¿Pero por qué viene ese miedo? Ese miedo viene principalmente por la falta por la falta de fe, por la falta de creer en Dios. Cuando entonces mi fe va menguando, mi fe se va agotando, entonces va tomando fuerza el enemigo que está adentro. Principalmente no necesariamente son las tinieblas que vienen a atacar a uno. Ese enemigo, esa adversidad que está ahí, que es mi enemigo, pues una adversidad que está en contra mía, va tomando fuerza. ¿Por qué? Porque ya mis ojos, mi atención no está donde debe de estar. Entonces, ahí comienza entonces a distraerse las personas y esa distracción comienza entonces a traer un pánico, un miedo, qué va a pasar mañana, me va a afectar, cómo voy a resolver, Dios mío, qué voy a hacer, pero la palabra está clara ahí. A mí me encanta un pasaje bíblico cuando Jesús va con los discípulos en la barca y se levanta la tempestad con Jesús en la barca. Entonces los discípulos corren a él, maestro, sálvanos. Tú no, en una parte de la Biblia dice, Marco dice, sálvanos que perecemos, pero Mateo dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, así mismo, esa falta de fe que esos hombres mostraron, Jesús estando ahí, porque había un propósito. La barca no se iba a hundir con Jesús ahí. Y nunca la naturaleza, nunca la creación se va a levantar directamente así a su creador. Ellos van desesperados. Maestro, mira lo que está pasando y tú estás durmiendo. Actualmente hay creyentes que se le están quejando a Dios. Está diciendo, mira lo que está pasando, mira cómo estamos nosotros pasando esta situación, mira lo que está aconteciendo y como que no te veo haciendo nada, tú no estás haciendo nada, Señor. Mira, tú vas a dejar que yo me muera. Entonces, ahí está el problema. Los discípulos estaban ocupados en la adversidad, cuando primeramente debieron estar cerca de Jesús, decir, oír donde Jesús, maestro, está aconteciendo tal cosa, pero estamos en tus manos. Es muy diferente la actitud cuando uno va a Dios, que uno va a decirle, a criticarle a Dios, o cuando va a decirle, Señor, tú sabes bien lo que nos está aconteciendo, pero en tus manos estamos, debajo de tus alas, como dice el Salmo. Entonces, cuando uno quita la vista, cuando uno se distrae y los ojos de nosotros se hacen a un lado de Cristo, comenzamos entonces a escasear la fe. Ya no estamos creyendo en lo que dice la palabra, ya no creemos lo que Dios dice ahí. Y entonces esa falta de fe toma fuerza y va incrementándose nuestro miedo y nuestra desesperación, a tal forma que entonces comenzamos a tomar decisiones funestas y decisiones después con consecuencias lamentables. César, siguiendo por la misma tesitura,
Yo recuerdo ahora cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando él vio al Señor y él le pidió que si era él que lo mandara a buscar sobre las aguas. Eso está en Mateo 14, del 22 al 23. Y él le decía, ven, solamente le dijo la palabra ven, él no fue específico, él no le habló de la situación en la que se encontraba el mar, si se encontraba, ¿verdad?, en situaciones de tormenta ni de tempestad. ¿Qué sucedió con él? Que al desenfocarse él de Jesús, mira cómo tú hablabas de eso, como al desenfocarse él de Jesús, ¿qué le llegó? La duda. Y la duda, ¿qué le creó? El miedo. Y yo precisamente hoy me llegó leyendo esos versículos, me llegó el miedo. ¿Por qué el miedo? ¿Y qué es el miedo? El miedo es una experiencia falsa que aparenta ser real. Wow, yo dije, gloria a Dios, cuánta gente se está perdiendo por ese miedo. A veces nos levantamos con mucha esperanza. Yo le contaba a mi esposa una experiencia que me pasó a los principios de esta situación, de esta pandemia, que yo me levanto siempre, busco un mensaje de la palabra de Dios, la mando al grupo de Caballeros con Cristo y a algunos amigos, le mando una oración o una palabra de Dios, le mando una exhortación. Sin embargo, en la noche, después que yo me llenaba de todas las noticias, de todos los referentes negativos, que esa exhortación, es decir, yo la convertía después en un desaire. Imagínense nosotros, los hombres de Dios, que nosotros llevemos esa desinformación, vamos a decir, porque nada de esas noticias hasta el momento ni siquiera estaban confirmadas. ¿Qué había en mí? Que yo salía muy bien y salía de la barca y daba el mensaje, pero después yo me enfocaba en la tormenta a la derecha y a la izquierda en la tempestad. Eso me creaba el miedo, digo, la duda, la duda me creaba el miedo y eso me hundía. Y ahí hay un ejemplo de un hombre de poca fe. Yo en ese momento estaba sembrando más del mundo que lo que estaba sembrando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú siembras? Tu cosecha. Yo estaba cosechando eso en la noche. Si el pastor no llama la atención de manera extraordinaria, yo mismo hubiera seguido en eso, es decir, por la mañana llevo el aliento y en la noche llevo el desaliento porque eso es lo que me estaba inundando, es decir, eso estaba luchando con mi fe. Había una incredulidad que era la imagen que veían mis ojos. Por eso que la fe no se puede llevar por los sentidos. Fíjate que la fe dice que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que tener la seguridad y la convicción que es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nosotros tenemos que la fe se sostiene en la palabra de Dios. Y la fe es lo que nos hace creer en que el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso y es el creador del cielo y la tierra, y que estamos bajo la sombra del omnipotente, como tú muy bien has dicho. Pero ¿qué yo estaba sembrando más? Sembrando más la palabra de Dios, un versículo que leí en la mañana, o cuando desde que el mediodía en adelante empezaba a llover las noticias. Claro, lo que yo estaba sembrando era la incertidumbre, el miedo, y ese mismo mensaje yo se lo estoy llevando a los demás. Por eso tenemos que tener cuidado con esos factores que nos están atacando en este momento y estar enfocados en Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que mirando yo la historia de Elías con Acab, el pueblo tenía una crisis enorme y ahí esa historia muestra muchos factores incidieron en que la fe escaseara en el pueblo. Lo primero era que el pueblo tenía mucho miedo a Jezabel, mucho miedo. Pero a la vez del miedo, que es el primer factor, el segundo era que vivían impresionados con ella. O sea, Jezabel era una mujer que, aparte de que intimidaba, impresionaba. Y el pueblo estaba impresionado con ella porque ella, al mostrar algo intimidante, mucho poder, eso siempre suele a la gente llamarle la atención.
aunque esa persona no tenga nada, la apariencia, la impresión que la gente da incide mucho. Y es tan grande que el pueblo estaba en seguir los dioses de Baal, los profetas de Baal y a los dioses, al dios de Baal, a Baal. ¿Por qué? Porque veían que esta mujer tenía poder, intimidaba, impresionaba, y esos tres factores incidieron en que dijeron, pero si esta mujer intimida en su porte, en lo que dice, tiene poder, y tiene 450 profetas de Baal. No, hombre, por favor, y tenía más. Esta es la mujer que tiene poder. Y esos factores incidieron en la fe de esta gente en Dios. Y me quiero detener en esos tres factores: miedo, impresión, ¿entiendes? Y poder. Y muchas veces nosotros vemos lo mismo que usted decía sobre la tormenta. Y es que cuando vemos la tormenta, vemos el poder de la tormenta, vemos lo impresionante de la tormenta y lo intimidante de la tormenta. Y eso nos lleva a nosotros a inclinarnos más a lo que nos intimida, a lo que nos impresiona y a lo que se ve que tiene poder. Aún sabiendo que Dios tiene poder, nosotros nos intimidamos más en nuestra visión, y ese es el cuarto factor, como nuestra óptica de las cosas. Y Elías le dijo al pueblo, ven acá, en el verso 21 de 1 Reyes 18, le dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea que había una situación que claudicando sobre dos extremos: o creemos en Dios, que muchas veces hemos visto que ha actuado su poder, o creemos en esta mujer que puede que sea un poder, o puede ser que sea un Dios que se ha innovado y ha venido y intimida, impresiona, multitud, 450. Yo imagino la logística y el show, lo impresionante de todos estos hombres que tenían poder y que eran profetas. O sea, Elías viene él solo y le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Y el pueblo no respondió palabra porque el pueblo estaba en ti. Y en este tiempo, lo que más hace que la fe esté escaseando en la gente es la intimidación, la impresión que tiene de la gente, lo impresionado que está de las circunstancias, que se está muriendo todo el mundo, que no hay dinero, que no tengo cuarto, que la despensa está vacía. Estoy impresionado por la crisis, por el caos. Estoy intimidado por lo fuerte del problema, pero también estoy viéndole un poder a eso más grande que el poder de Dios, porque esto es visible y aquello es invisible. O sea, se me olvidó el poder de Dios, y mi óptica que yo tengo de esas cosas visibles hacen que mi fe escasee. Y me cuesta creer, me cuesta entender que Dios está en control, me cuesta creer que Dios tiene poder. Y por eso viene Elías y le dice, ustedes hasta cuándo estarán claudicando en dos pensamientos. En la próxima oportunidad mía les sigo hablando sobre por qué le dice en dos pensamientos. Maestro César, por favor. Amén. Sí, sí. Usted sabe, el ser humano funciona mucho por lo que ve. Cuando se presenta la situación difícil, como esta que estamos viviendo, las noticias, como te decía el maestro Felley, en Italia se murieron 10.000, en Nueva York se murieron en 24 horas 1.000, 1.500. Eso es muy impresionante. Y uno dice, Dios mío, pero se está acabando el mundo. Ahí, al uno impresionarse con esas cosas, hay una puerta que se abre por donde, o sea, le damos acceso a las tinieblas para entonces cuestionar el amor de Dios hacia la humanidad. Recordamos, Dios murió, Jesucristo vino a morir por los pecados. Esa siempre ha sido la pregunta de mucha gente, pero Dios no está viendo lo que está pasando. Se mueren niños, se mueren ancianos, se mueren mujeres en toda parte del mundo y Dios no hace nada. Creen ellos que Dios no hace nada. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, que fue darnos la salvación y dejarnos su palabra para que nosotros sigamos eso. Esta vida es pasajera, dice la palabra, la vida del hombre como la brisa que ahora está y ahorita se va la brisa. Oye, ¿qué fue? Ya no hay brisa, ahora todo está estático nuevamente. Generalmente en el mundo siempre vamos a ver cosas que nos van a impresionar. Wow, pero qué majestuoso, como decía el pastor. Imagino que esta mujer hacía un tremendo aparataje, tremendo, que esa gente se volvían locos cuando la veían. Dios mío,
¿Y por qué es esto? Bueno, pero esta mujer tiene, como decimos popularmente, la mujer tiene power. Pero no era ningún power. Todo eso es un efecto de efectos especiales como hacen en la película. Porque ellos se olvidaban del Dios que tenían. No se oyó nunca que un Dios dividió el mar en dos para que un pueblo pasara. No se oyó nunca que un Dios azotó a un pueblo que tenía su pueblo esclavizado con plagas. Nunca se oyó de otro Dios, por así decirlo, que mandara maná del cielo. Que ese pueblo caminando en un desierto le tenía una nube, un paraguas, tenía unos ángeles ahí agarrando esa nube para que el sol no se comiera ese pueblo, y de noche le levantaban torchas para que el frío no se lo comiera. No se escuchó de otros dioses así. No se escuchó de otros dioses que secara el Jordán para que el pueblo pasara. Estaba leyendo yo la historia de Jericó, de cómo una mujer que hasta el día de hoy, increíble, pero eso es así, y está en el Salón de la Fama de la Fe, Rahab, que solamente había escuchado una mujer, una prostituta, se dice así una prostituta, para que ustedes vean que como aún de lo vil, como dice la Biblia, de lo vil da muchas sorpresas. Como una prostituta, una mujer que se consideraba una vil en esa ciudad, como una mujer, nada más de lo que oyó, creyó, y eso le garantizó salvación. Y el linaje que vino, que seguro vamos a tratarlo en otra ocasión, el linaje que vino de esa mujer, y esa mujer creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, vemos todo este aparataje que se nos presenta delante de nosotros, y nosotros entonces tendemos a irnos en pos de eso, porque el ser humano es por lo que ve. Se nos olvidó el Dios grande que ya hizo cosas maravillosas actualmente en nuestra vida. Se nos olvidó que una vez Dios me sacó de una duda terrible, que me iban a quitar todo, y Dios me salvó. Se me olvidó que Dios sanó a mi mamá hace un año, hace 2 años, dependiendo del caso, de una enfermedad incurable. Se me olvidó que Dios vive, Dios salvó hasta mi vida. Se me olvidó esto. Entonces, no, pero que esto es lo que está ahora delante de mí es grande. Sí, pero también era grande lo que se presentó anteriormente y Dios te resolvió. ¿Por qué entonces tú no crees ahora? ¿Por qué tú no crees que las alas del Omnipotente, como dice el Salmo, te están cubriendo de esta pestilencia y de mortandad que anda de día o de noche? ¿Por qué tú no crees que Dios esté en tu casa? ¿Por qué tú no te afianzas de ese Salmo 91? Te va a mandar tus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Por qué tú no crees que Dios está contigo como poderoso gigante? ¿Por qué no cree eso? No, porque nuestros ojos, lamentablemente, se van en pos de este show de efectos especiales que se nos presenta delante de nosotros, que se presenta como imponente, que se presenta como la tempestad que estaba azotando la barca en ese momento, tremendo. Agua por arriba y agua por todos los sitios, viento fuerte, se movía la barca. Pero Jesús estaba en la barca. Esa barca no se iba a hundir. Decimos que Dios está con nosotros, pero nos estamos muriendo como estaban los discípulos en ese mismo momento. Decimos que Dios, no, el que levantó a los muertos, el que trajo a Lázaro, va aquí, está ahí durmiendo, pero me estoy muriendo porque yo estoy viendo que esto se está acabando. El que desafió la muerte está ahí acostado, y yo digo que va conmigo porque iba con ellos ahí. ¿Por qué me estoy volviendo loco? Pero lamentablemente tenemos un problema que es por lo que vemos. Entonces, por eso que la Biblia dice que pongamos los ojos puestos en Jesús. Al poner los ojos en Cristo, esa adversidad entonces la vamos a ver pequeña. No, pero espérate, el duro, como decimos en nuestro lenguaje, el duro está conmigo. No, pero eso es pan de azúcar lo que está delante de mí. Amén. 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 En Hebreo 12 habla del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces me llama mucho la atención que el desenfoque que hay en este momento es tan grande que se olvida esa palabra que nos dice que el mundo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas yo te libraré porque yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8 nos habla precisamente de que la adversidad de este momento no es comparable con la gloria venidera. Es decir, no perdáis pues la confianza que tiene grande galardón. Oye la promesa del Señor. Pero es necesario tener paciencia y hacer la voluntad de Dios para tener la promesa. Sí, es necesario tener paciencia y hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Nosotros nos hemos desenfocado en todo el sentido de la palabra. Inclusive, la gente está más ocupada en lo que han sido infectados, en lo que están siendo las pérdidas humanas que ha habido,
pero no nos estamos enfocando en aquellas personas que han sido salvadas. Estamos viendo el valor, por ejemplo, de un médico, de una enfermera, de aquellos que nos sirven en los supermercados. Sí, hay muchos héroes anónimos que han creído en el poder de Jesucristo, dando testimonio, dando ejemplo con su hacer. Sin embargo, pastor, lo más preocupante es que hay muchos cristianos que están callados. Y esa es la gran preocupación. Hay muchos cristianos que se han desenfocado. Hay muchos cristianos que deberían ser la luz de este mundo y la sal de este mundo y ser los embajadores de la palabra. Usted sabe el compromiso que es ser embajador. Usted es un representante. Cuando yo pienso en un embajador de mi país, es un representante digno de este país, que debe conocer la cultura, que debe conocer los productos que nosotros comercializamos, que nosotros le ofrecemos, por ejemplo, al turismo, que le ofrecemos a las industrias, las garantías legales. Pero ¿ya dónde está ese cristiano? Se ha dejado callar, se olvidaron de Bartimeo. Bartimeo paró a Jesucristo cuando Jesucristo iba a su misión más importante, que era ser crucificado por nosotros. Era para cumplir el propósito del Señor. Y él no tuvo un miramiento, aunque le dijeron que se callara. Y mientras más mandaba a callar, más clamaba. Y parece que esta situación no está mandando a callar, pastor. Yo tengo a veces, a mí me da mucha pena cuando yo veo que el testimonio está siendo de gente impía, de gente que está dando el frente ante una situación verdaderamente nos tiene entristecidos. Nosotros no negamos la situación en la que nos encontramos, pero como yo le decía en el encuentro anterior, yo entendía que este era un momento estelar para el cristiano, un momento espectacular. ¿Cómo tú me vas a hablar del espectáculo, Felle? Sí, es un momento importante para nosotros, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Y yo no me canso de decirle a mi esposa que esta es una oportunidad extraordinaria que nosotros tenemos de ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo tenemos que nosotros mantenemos enfocados en Él, en su palabra? Porque la fe se sustenta, pastor, de la palabra de Dios. No hay forma que la fe se sostenga por 1,000 pesos que yo tenga en los bolsillos, ni porque tenga mi carro lleno de gasolina para hacerle cualquier dije. No. Yo tengo que poner en manos del Señor todos los días que su voluntad sea buena, sea agradable, sea perfecta, como me dice la Biblia. Que nosotros somos la gran diferencia, pero tenemos que ser la gran diferencia. No solamente decirlo, señor pastor, sino de hecho. Y esa es la oportunidad que Cristo nos da. De una manera extraordinaria, el Señor está obrando. Desde el mismo primer momento que nosotros hemos orado. Porque este avivamiento tiene que llamarnos la atención de que esta situación está creando, como estaba diciendo, creo que era el diácono Leonel, que hablaba de que este es el momento que más se han vendido las Biblias. Y nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra y conocemos del poder de la palabra, nosotros tenemos que hacer la vida en nuestra propia vida, para que nosotros que creemos podamos ver la gloria de Dios. Usted sabe que las crisis siempre han mostrado dos extremos, dos polos opuestos. O han mostrado la gente que tiene fe y han mostrado la gente que no tiene fe. Y en este tiempo la crisis ha mostrado la gente que la fe era su ancla. Y ha mostrado la gente que la fe era simple y llanamente un título en sus vidas. Pues, cuando nosotros vemos la crisis identifica quiénes somos y para qué damos. La crisis muestra nuestra verdadera principio, nuestro verdadero fundamento. Pues a este tiempo, el factor de lo impresionante de todo lo que ha estado sucediendo, porque esto vino casi de sorpresa a la tierra no estaba preparada para esto, la gente se ha asustado, la gente no esperaba esto, la gente hasta ha dicho, bueno, pues verdaderamente el apocalipsis ya está
está. La Biblia dice que esto es principio de dolores, pero ya la gente cree que ya Cristo viene mañana, porque está impresionado con todo lo que ha sucedido, que ha sido desastroso. La gente que ha muerto en esta pandemia en 2 meses, mire, eso es algo triste. Vino una pandemia en Francia, vino una en Inglaterra, la peste negra, tremendo. Siempre ha venido esto, pero esta encontró la gente cuando creyó que ya no había forma de que esto sucediera. O sea, ahora también las economías han sido afectadas, las finanzas han sido afectadas, porque la gente tiene que estar trancada en su casa. Tú no puedes salir a trabajar, tú no puedes salir a producir, las empresas no están produciendo a su más alta capacidad. O sea, todo eso ha impresionado también al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se ha enfocado tanto en eso por lo impresionante de ellos, por el poder que eso muestra, de que le da una gripecita y mata a la gente y la acaba, que la gente se ha olvidado del Dios Todopoderoso, y la fe en este momento ha estado en mucha gente escaseando, porque la gente está turbada. Entonces que la gente oye un mensaje, pero de que oye que el peligro le llegó a casa de la fe. Y en estos días yo he tenido que verme envuelto en esta situación de ver personas que el problema llegó a su casa y ya a la vez se desapareció, y al Dios que le hablaban y levantaban la mano y alababan a Dios, eso desapareció. O sea que, como dice Isaías, de labio me honra, pero tu corazón está lejos de mí. O sea, tú me estás alabando, pero tu corazón no me honra. La fe en mí no está ahí. Y recuerdo que Lucas 18, Jesús, cuando dice la parábola, en el versículo creo que 6 o 5, él dice: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará fe. Y yo entiendo ahora por qué. Y es que mayormente nosotros estamos viendo esos factores. Una, tenemos la vista muy ejercitada en lo físico. Dos, nos impresiona mucho la cantidad, el poder, lo que la gente dice. Eso no impresiona, eso no intimida. Y cuando vemos que, wow, como que le vino un virus a una persona y la mató de una vez, que ya está enterrada, y eso nos intimida. Y eso ha hecho que nuestra fe comience a escasear, como decía el maestro César, el sentirnos sumamente intimidados, y abrirle una puerta para que las tinieblas entren y traigan en nosotros dudas. ¿Por qué? Porque lo que más estamos ejercitando, decía el maestro César, es los sentidos, y mayormente el sentido de la vista y el sentido del oír. Todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo, como usted decía ahorita, yo estoy escuchando mucho y viendo mucho. Al rato estaba en Victoria, pero después al rato estaba yo sintiendo y mirando tanta muerte, y eso va condicionando nuestro pensar y nuestro hablar. Esos factores han estado incidiendo mucho en la fe en nosotros, cómo está escaseando lo que escuchamos y lo que vemos. Y así mismo estaba el pueblo de Israel. Hermano César. Yo estaba en estos días leyendo la historia de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, y yo me puse a analizar esos muchachos, yendo a Daniel, fueron sacados de su tierra, fueron llevados cautivos a Babilonia. Se les trató de enseñar costumbres nuevas. Entonces yo dije, wow, ellos estaban en una situación difícil. O sea, lo que ellos tenían como establecido ya no era, y llevados a otro sitio. No es cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, me voy a Estados Unidos a emprender una nueva vida, a ver qué oportunidad se me presenta, me voy para Europa. No, aquí usted fue intervenido, usted fue sacado de su casa. Imagínese usted que tenía su casa hecha y derecha, usted tenía su familia, y usted fue, su casa fue arrebatada, y usted fue llevado a un sitio con una incertidumbre donde usted no sabe lo que va a acontecer. Entonces, esos muchachos nunca perdieron su fe en su Dios. Eso es admirable. Ellos hubiesen tomado por pretexto, por excusa, bueno, Dios permitió que nos invadieran, Dios permitió que nos sacaran de nuestra tierra, aún ellos estando en falta. Bueno, yo aquí pues, voy a hacer lo que me da la gana. Bueno, yo voy entonces, ¿qué opciones hay aquí en Babilonia? Bueno, me voy a casar con una aquí, o las mujeres me voy a casar con uno aquí, voy a disfrutar de las viandas que me ofrece el reino. ¿Por qué? Porque me da igual, yo tengo que sobrevivir, Dios no está conmigo. Pudieron haber escogido eso, pudieron haber escogido darle la espalda a Dios. Pero ¿qué pasó? Estos muchachos se mantuvieron firmes y su vida corrió peligro varias veces. Daniel corrió peligro, Daniel se le metió en un foso lleno de leones. ¿Por qué? Porque estaba adorando a su Dios.
y entendieron que rompió una de las leyes. Esos 3 muchachos, por no adorar una estatua que en ese momento, imagínense, Nabucodonosor, podemos decir, era quizá un Donald Trump o un Putin en el mundo, y le diga, mire, adórame mi estatua, o haga eso. No, nosotros no vamos a adorar eso. Delante de toda esa comitiva que estaba ahí en ese momento, esos muchachos, ¿por qué no adorar la estatua? No, bueno, yo voy a adorar la estatua, pues yo me voy a salvar, me van a matar. Yo estoy aquí ya, ¿qué puede pasar? No, ellos, su fe no claudicó y prefirieron hasta morir por eso. Y miren cómo Dios honra la fe de esos 3 muchachos que son metidos en el horno, porque llegaron a meterlo en el horno, en el fuego, para que tú veas la crisis, la situación que ellos estaban viviendo, vino a ellos y los arropó, pero no los mató. Y el mira que era respaldo por eso. que lo que ellos veían era impresionante, intimidante. Había poder porque era el rey y eso no lo intimidó. No, tremendo. Y ese horno de fuego, que hasta los que estaban cerca se asustaron por las llamas que salían de ese horno. Eso fue algo terrible. Y esos muchachos prefirieron que lo tiraran, como decimos aquí nosotros dominicanamente, lo hondearan ahí adentro. Y ellos no perdieron su fe. ¿Y qué pasó? Miren cómo entonces el Señor premia esa fe y manda personalmente ahí para que esos muchachos no fueran ni un pelo, a tal consecuencia que cuando ellos salieron de ahí, el rey fue que se inclinó. El rey lo mandó a inclinarse a ellos y Dios los honró a ellos, y después el rey tuvo que inclinarse y reconocer verdaderamente, y mandó a que se adorase al Dios, a Jehová. Entonces Daniel echaba un foso lleno de leones, donde son leones hambrientos. Generalmente esos leones estaban hambrientos, lo tenían hambriento para los que primero que entraran ahí se lo comieran. Y miren cómo Dios apoyó, le cerró la boca a esos leones. ¿Qué trajo como consecuencia de eso? Dios hasta puso angustia, porque el rey se angustió, no durmió bien Darío esa noche, no durmió pensando en Daniel. Y cuando, ¿qué pasó después? Dios honró a Daniel, y los que hicieron que lo metieran ahí fueron ellos los que lo metieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está ahí, Dios está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que, no podemos distraernos, tenemos que andar como el caballo. Es para que el caballo no se distraiga de su propósito ni de su camino. ¿Por qué? Porque como usted dijo, maestro Fellé, Pedro comenzó a ver la tempestad y comenzó a hundirse. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, cuando nosotros nos enfocamos en el problema que está, que no es que no cerremos los ojos con el problema está ahí, pero la actitud debe ser diferente. Yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Si Dios dijo que yo tengo que llegar hasta tal punto, yo no he llegado allá, y yo estoy en el camino, yo no me puedo morir aquí, porque Dios dio una palabra. La palabra de Dios, todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, buenas noches. Le deseamos que todos sean edificados con esta palabra. Y yo lo único que le voy a agregar es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no hará. Entonces, esperemos en Dios y debemos darle gracias a Dios por esta situación. Porque aunque es difícil para nosotros los cristianos decir que para nosotros todas las cosas ayudan a bien, ustedes verán que es así. Nosotros, si creemos, veremos la gloria de Dios. Buenas noches. Amén, amén, amén. No perdamos la esperanza, porque si entendemos que todo el universo y la tierra, conjuntamente con ellos, fue creado por Dios, no perdamos la esperanza, porque si Dios lo creó, o sea, y nosotros estamos en la mano de Dios, nosotros podemos vencer esta situación. No podemos permitir que lo que se nos presente delante nos impresione, porque más grande el que está con nosotros, dice su palabra. Debemos tener nuestros ojos puestos en Jesucristo y no desviarnos de Él. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este momento y transmitirlo al canal COS TV. Dios bendiga.